sí. Los que tenían ese se les cayó y también Telmex por ahí tuvo unas fallas. Pero bueno, a ver. Entonces, las leyes de Newton son marcadas por este físico inglés, que después lo volvieron caballero, y las hizo con una cuestión muy importante, es decir, trabajó de manera teórica, algunas cosas experimentales muy básicas que no le implicaban hacer grandes muestras de laboratorio, sino las podía hacer incluso desde su mismo pueblo, ¿no? Del cual salió muy pocas veces. Entonces Newton es muy interesante porque él logra crear unas leyes que rigen a todo el universo conocido, a este universo en el cual estamos, y que la rigen. Hasta ahora hay pocas, eh, digamos, pocas evidencias de que pudieran estas no servir en otro tipo de condiciones, pero hasta ahora no sirven y por eso son leyes, en este caso de corte universal, y la gravedad sigue siendo uno de nuestros grandes enigmas, porque sabemos cómo actúa y cómo funciona en este caso, pero no que la origina. Esa fuerza es parte de las cuatro fuerzas básicas que rigen al universo, que es en este caso la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares débiles y fuertes, ¿no? Entonces, bueno, de esta en particular, la gravedad, no sabemos qué la origina, pero sí cómo funciona. Entonces, Newton va a marcar, y esto es muy importante, también esto, ojo, tema de examen, se los explican así. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la ley de la fuerza y la tercera ley es la de acción y reacción. Entonces, así se denomina cada una de estas, ¿no? Entonces, primera es la de la inercia, segunda de la fuerza y tercera ley de acción y reacción. Entonces, vamos a revisar cómo funciona cada una de estas. Por ejemplo, la primera ley, la ley de la inercia. Esa todos la hemos sentido, seguramente si han ido ustedes en un microbús, en el carro, en cualquiera de estos, seguramente ahí habrán sentido esta ley. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a una velocidad, por ejemplo, en el carro, va a 100 kilómetros por hora el carro, nosotros vamos ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el carro se detiene en este caso? Entonces, aquí vamos, ¿no? Y de repente se detiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo se va a ir adelante. Si no traemos seguro, pues vamos a salir volando, pero vamos a salir volando a la misma velocidad. Si aquí vamos a 100 kilómetros, en este caso aquí vamos a salir volando también a los 100 kilómetros, es decir, vamos a salir volando a esta misma velocidad y vamos a caer en un punto de reposo. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley de la inercia. Entonces, aquí lo dice, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante, a menos que se aplique una fuerza externa. Entonces, aquí siempre lo tenemos, el cuerpo está, el balón no se mueve, pero si le pegamos, pues solamente generamos una fuerza y va a llegar otra vez a estar en estado de reposo, ¿no? Entonces, esa es la ley. Y siempre acuérdense esta de cuando van en el microbús o en los camiones, les digo, que ese de que frenan y ustedes se van hacia adelante. Esa es la mejor manera de sentirlo. Otra de las mejores maneras de sentir esta ley es por la cual nosotros no sentimos el movimiento de la Tierra, ¿no? Estamos aquí y aquí está la Tierra y nosotros no la podemos sentir, y a pesar de que ella está girando sobre su propio eje, está girando alrededor del Sol, el Sol sobre una galaxia, y en fin, no lo sentimos porque por la inercia, porque estamos sujetos al movimiento, en este caso, de la gravedad que nos hace estar aquí, ¿no? Si se detuviera la Tierra en este momento, todos saldríamos volando, ¿no? O sea, saldríamos volando hacia el espacio. Eso sería un poco curioso. Muy bien. La segunda ley, que es muy importante, es la ley en este caso, y es una de las leyes más usadas, es la ley en este caso de la fuerza y la aceleración. Entonces, esto lo habíamos visto un poco en la sesión anterior, cuando veíamos esto de la aceleración final, la aceleración inicial, sobre el tiempo y la velocidad. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a buscar es el tipo de fuerza, cómo se da, es variable con la masa, en este caso y la
aceleración. Es decir, aquí nosotros nos damos cuenta, vamos a analizarle aquí, ¿no? Aquí dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique. O sea, aquí, si se fijan, yo tengo 3 pelotas. Yo le aplico las fuerzas a cada una de estas y actúa sobre él inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa esto? Aquí yo le doy, entre más grande, y en este caso, y entre más chico, pues va a actuar la fuerza de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta, pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Si yo le doy a estas tres con el mismo volumen, esta que tiene una masa más grande va a llegar más lento y esta que tiene una masa más chica va a llegar más lejos. Eso es lo que significa esta ley, ¿no? La aceleración que se va a ir armando. Entonces, entre más grande sea el objeto, la fuerza obviamente tiene que ser más fuerte para poder llegar a la distancia que un objeto también chico. Muy bien. ¿Alguna duda con esta ley? Porque esta es la más importante, esta es la fundamental. ¿Alguna duda con respecto a cómo funciona la parte de la proporción de la masa y la fuerza, Fernanda? No, profe, gracias. Muy bien, ¿sale? Andrea. No, profe. No, muy bien. Entonces, esto la pueden entender así mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo veía con alguna vez que trabajé en una escuela, entonces estaba el niño grandote, ¿no? Así, y ya sabe, ¿no? El grandote, el niño bullying, así medio gordito, así, ¿no? Y el niño flaquito. Y entonces, obviamente, y se peleaba, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más posibilidades de ganar una pelea así? A ver, ustedes ya vieron esta ley. ¿Quién tendría más chance? ¿Este gordito aquí o este flaquito aquí bajito, más chiquito? ¿Quién ganaría una pelea? ¿Quién tiene mayores posibilidades de ganar? Aquí. El gordito, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque es más alto y puede tener más fuerza. Tiene que tener más fuerza en este caso. Y obviamente, él tendría que aplicarle el doble de fuerza para poder, porque tiene una masa más grande, tendría que aplicarle más fuerza en este caso para darle y tumbarlo. O sea, tiene que tener más golpe, ¿no? Eso es prácticamente esto, ¿no? Entre más masa, más fuerza. Y obviamente con que lo empuje a él, pues obviamente lo tira. Entonces, ¿cuál era la solución a este problema? Pues o que se eche a correr, ¿no? O que negocien, o que lo acusen, ¿no? Pero prácticamente eso es, ¿no? A más masa, en este caso, mayor fuerza. Entonces, aquí vamos a tener algunos ejercicios, por ejemplo, que se aplican con esta fórmula, con fuerza igual a masa, en este caso, por aceleración. Entonces, vamos a tener esta fuerza igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasaría si yo busco la masa? Entonces quedaría la fórmula así. Aquí se está multiplicando. Entonces masa igual a fuerza sobre aceleración. Y si yo busco la aceleración, quedaría igual, ¿no? Aceleración igual a fuerza sobre masa. Entonces, así ya están despejadas las tres fórmulas. Entonces, revisemos el primero. Dice, ¿cuál es la aceleración que adquiere un cuerpo de 4 kilos de masa cuando se aplica una fuerza de 8 newtons? Entonces, en este caso, ¿cuál fórmula yo necesito? Necesito aplicar esta porque me pide la de la aceleración. Y entonces la pongo, ¿no? Aceleración igual a fuerza sobre masa. Por lo tanto, aceleración, dice, es un cuerpo de masa de 4 kilos acá, cuando se aplica una fuerza de 8. Entonces, aquí 8 entre 4 me va a quedar aquí. Entonces queda 2 newtons, ¿no? Esa es la fuerza que se va a aplicar. Ahora hagamos De estos se los voy a mandar de tarea. O sea que ahorita nos vamos a hacer dos para que vean cómo es, pues se los voy a enviar de tarea, ¿no? Un cuerpo de 20 kilogramos se mueve con una aceleración de 3 metros sobre segundos. Ajá. ¿Cuánto es la fuerza ejercida sobre dicho cuerpo? Entonces aquí aplicamos la normal. Entonces aquí nada más una corrección. Aquí en
es 2 metros sobre segundo aquí. Hay que marcar aquí 2 metros sobre segundo. Muy bien, entonces aquí no, hacemos el cuerpo de 8, déjenme borrar el de arriba. Aquí borramos y lo hacemos acá. Otra vez pues, el borrador. Muy bien. Entonces, un cuerpo de 20 kilos, ¿cuánto es la fuerza? Entonces, tengo que aplicar esta fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza igual, en este caso, un cuerpo de 20 kilos, entonces son 20 kilos por, en este caso, por 3 kilómetros, por 3 metros sobre segundos. 20 por 3, 60. Por lo tanto, 60 newtons. Entonces, la fuerza se mide en newtons. Y así queda. Se fijan, no es nada complicado, nada difícil, si ya saben aquí cómo son las 3 fórmulas. Perfecto. Muy bien. ¿Dudas con Mariana? ¿Emiliano? No, profe. Perfecto. Es sencillo, ¿no? Esto. Muy bien. Y luego la tercera ley es la ley de la acción y la reacción. En este caso, esto de cada acción corresponde a una reacción. Entonces, esto básicamente lo tenemos aquí, ¿no? Este cuerpo salta, al momento de que salta, él salta hacia acá y la barca gira hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando se dispara una pistola, por ejemplo, la bala se le cae, pero la fuerza gira acá. O cuando sale un cohete al espacio, ¿no? El cohete se le cae, pero toda la fuerza que va dejando es hacia el fondo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, esto nada más nos daría pie para aclarar un dicho mexicano, muy popular, que dice, yo no salto ni para, no doy ni un paso atrás ni para tomar impulso. Entonces, eso habla de gente que no conoce física, ¿no? Porque obviamente, pues si quieres avanzar, ¿no? Si quieres avanzar, pues necesitas impulsarte y ese impulso hace que generes una fuerza, ¿no? Para poderlo hacer. Entonces, obviamente, hay que entender eso. Creo que también lo tenemos muy entendido y no hay mayor problema. Perfecto. Y luego esta no se las piden en su examen que la desglosen, pero sí muy importante que la entiendan, sobre todo en la cuestión del concepto. Y es cómo aplicar las 3 leyes en una sola, que es la ley de la gravitación universal y por la cual en este caso nosotros existimos y todo el universo que conocemos se mantiene, digamos, estable. Entonces, esta ley prácticamente lo que nos dice es que la fuerza de gravedad está en proporción directa con la masa e inversamente proporcional en este caso con la distancia. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí está la Tierra. Entonces, la Tierra, en este caso, atrae a la Luna, o sea, la está atrayendo, la está jalando para acá. Pero a su vez, la Luna tiene una fuerza de gravedad que hace que también no caiga. Entonces, ahí están equilibrados. Entonces, eso hace que estén en órbita, ¿no? En este caso, cuando se rompen las proporciones, obviamente, pues se cae, ¿no? Si yo suelto aquí una manzana aquí en la mano, pues se cae y ya, no hay manera de que entre en órbita. Pero sí, obviamente la distancia y la masa están en proporción al tamaño de la Tierra, entonces gira a su alrededor, ¿no? Entonces, ese es muy, muy importante ese concepto. Ahora, vamos a hacerlo más grande, ¿no? No podemos hacer aquí un poquito más grande este concepto. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí la Tierra, a ver, tenemos aquí la Tierra, tenemos aquí el Sol, tenemos aquí la Luna, pero tenemos también de aquí a Júpiter, ¿no? Entonces tenemos al Sol, a la Tierra y la Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa con cada una de ellas? Obviamente también están en esta misma ley, están en proporción. Entonces, el Sol, ¿no? Atrae a la Tierra, pero al mismo tiempo la Tierra atrae al Sol. Y entonces esta cantidad de energía que está aquí, que se cruza, es la suficiente para que, y la distancia y la masa y todo esto es lo suficiente para que la Tierra esté en órbita. Y luego la Luna igual se atraen mutuamente y es lo que hace que no se caigan y estén en órbita. Y Júpiter
atrae en este caso al Sol, ajá, y se atraen, pero también la Tierra atrae a Júpiter, o sea, es decir, todos los elementos que están en la Tierra, en el universo, se atraen, en este caso, mutuamente, ¿no? Todos están ahí en una como danza, jugando entre ellos, ¿no? Bailando. Muy bien, entonces esa es la ley de gravitación universal de Newton, es sumamente importante. Perfecto, ahora, tenemos aquí la diferencia, ahora sí, entre estos tres conceptos. También, ojo, muy importante, pero que estos conceptos también se los preguntan en su examen como de manera conceptual, es decir, qué es trabajo, qué es potencia, qué es energía. Entonces, nosotros entendemos un trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Y aquí tenemos su fórmula. Si se fijan, las fórmulas son muy derivadas todas estas de la aceleración y de la fuerza. Siempre se derivan de lo mismo, ¿no? O sea, el producto del trabajo es trabajo, fuerza y distancia. Luego la potencia es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Entonces, aquí le agregamos el concepto tiempo, ¿no? Aquí tenemos en este caso distancia, ¿no? Distancia y fuerza. Y aquí le agregamos el concepto tiempo. Y la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo. Y también aquí le agregamos tanto la altura como existe energía cinética o energía potencial. ¿Sale? Entonces, trabajo, potencia y energía usualmente se confunden, las suelen confundir como sinónimos, son tres cosas diferentes. Entonces, va de nuevo. Trabajo, producto de la fuerza por la distancia. Está potencia. Nosotros nos vamos a dar cuenta que es la potencia en una serie de fórmulas porque tiene el tiempo, ¿no? Y la energía es la capacidad. Y vamos a encontrar nuestros conceptos. Energía cinética o energía potencial. ¿Y qué son exactamente esos conceptos? Vean, la energía potencial, en este caso, es la energía que que tenemos todos la materia para poder generar, en este caso, un trabajo. Entonces, por ejemplo, potencial es que aquí no se lleva a cabo nada, simplemente está en cero. Ajá, aquí la energía es cero, pero está en potencia, es decir, está dentro o se puede realizar. Una vez que soltamos la pelota, entonces ya se está en movimiento, ajá, y entonces eso ya se le conoce como energía cinética. Entonces, potencial está en cero, cinética está en movimiento. Muy bien. Esos conceptos suelen ser así un poco enredosos, pero ahí si le entienden ahí, creo que queda bastante claro. Ahí no tienen dudas entre potencial y cinética, ¿no? Perfecto. Entonces, potenciales como si estuvieran, por ejemplo, cuando están en su cama durmiendo sin hacer nada, y cinética es el momento que se levantan. En ese momento empiezan a generar energía. Y entonces, por ejemplo, el concepto de cuando llamamos potencial viene de esta capacidad, es como esta cuestión filosófica de qué es lo que se puede ser. Entonces, por ejemplo, uno dice, yo soy, ahorita ustedes son universitarios de potencia, ¿no? Porque a pesar de que van a ingresar ahorita al bachillerato, pero en 3 años van a ingresar a la universidad. Entonces, son universitarios en potencia. Ya cuando estén en la universidad, entonces ya son cinéticos. Perfecto. Ahí está esto. Y nosotros podemos tener energía, la energía se puede encontrar en múltiples formas y en diferentes maneras. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez estas molinos, bueno, estos ventiladores que están en las carreteras, estos de energía eólica, estos que generan, estos generadores donde generan la energía con el aire? Como tipo los molinos, estos tipos molinos altos. Nunca nadie los ha visto por Oaxaca o algo así. Yo sí, profe. Y son altísimos, ¿no? Sí los has visto y están girando todos. Sí, son muy altos, me sorprendieron, no me esperaba que fueran tan altos y cuando pasas allá al lado de la carretera se ven muy grandes. Se ven enormes, ¿no? Y hay campos de esos, así hay como 100 en cada campo. Bueno, eso es lo que se le llama las energías limpias, o en este caso. ¿Por qué? Pues porque generan energía a partir de la fuerza del viento. Luego la pasan por un dínamo que se le conoce, y el dínamo al momento de girar
comienza a generar electricidad, ¿no? Entonces, la energía la tenemos de todas formas. La energía mecánica, que es cuando caminamos, andamos en una bici, la energía térmica con el calor, la energía nuclear de reciente uso, ¿no? Las energías químicas cuando hacemos una reacción, la energía electromagnética, la energía que viene del sol, que no la aprovechamos muy bien, la energía del sonido, la gravitacional, que es básicamente la que nos maneja la gravedad, la cinética, esta la potencial, ¿no? Lo que decíamos está de ya cuando la estamos realizando, o ionización, en este caso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver mucho ahorita el movimiento de los átomos. Entonces, obviamente, todos estos tipos de energía, el uso que nosotros le demos o el aprovechamiento, obviamente va destinado bueno, pues al uso de humano, pero hay muchas de esas que han estado. Entonces, ¿cómo se aprovechan estas? La mayoría se aprovechan en energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos una bici, tenemos una bici, le ponemos aquí un dínamo y generamos energía mecánica, la convertimos en energía eléctrica y podemos tener un foco, ¿no? Por ejemplo, en nuestra bici, ¿no? O la energía nuclear, que es básicamente ponen unos tubos de uranio, los calientan, hace que el agua hierva, el agua sale aquí hirviendo, el humo, y este humo es tan fuerte, tan intenso, que hace mover en este caso un dinamo gigante, un transformador, y lo convierte en energía eléctrica, ¿no? Y así se puede iluminar ciudades enteras. Entonces, sí, básicamente la energía está en todas partes. Y obviamente la fórmula de Einstein es que es esta, ¿no? Energía igual, ¿no? A mc cuadrado. ¿Qué significa esta de Einstein? Significa, él decía, bueno, él ponía la energía igual a la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, si nosotros aventamos por ejemplo, un lápiz, ¿no? Aventamos un lápiz, lo aventamos a la velocidad de la luz al cuadrado, entonces se va a descomponer en energía. Y entonces, Einstein sugería que todos los objetos, toda la materia, pues solamente tienen guardada su energía, pero una gran cantidad de energía. Y, por ejemplo, aventar un lápiz, pues generaría o sea, tiene la suficiente energía para, por ejemplo, iluminar un pueblo. ¿No? Eso sería, por ejemplo, o sea, imagínense la cantidad de energía, ¿no? Que hay en todas las partes. Muy bien, y luego tenemos la última, la que es de este punto, que es la ley de conservación de la energía. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál es la frase completa de la ley de la conservación de la materia y de la energía? Que como vemos es lo mismo. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Es muy famosa. ¿No? Esta a ver, les digo, a ver, un poco, de que la materia no se... Ya ni destruye, solo se transforma. Exactamente, eso es la ley de la conservación. Exactamente, eso es todo. Entonces, obviamente, toda tiene cambios, se mueve de maneras diferentes. Entonces, obviamente, no hay una manera en que lo elimines, ¿no? Que elimines la materia. Explota una estrella, pero eso da nacimiento a otras estrellas, ¿no? O algo se destruye, pues, o una bolsa, o una basura, se recicla. En fin, o sea, todo está en ese proceso de conservación, simplemente de estarse transformando. Entonces, obviamente, lo mismo pasa para el movimiento, que pasa del movimiento potencial al movimiento cinético y luego otra vez al movimiento potencial, es decir, se está transformando, ¿no? De la energía, la ley del movimiento, como las leyes de Newton, que decimos que le aplicamos una fuerza o una aceleración y puede llegar al rebozo, pero otra vez una fuerza, en fin, siempre se está moviendo y siempre hay una transformación, ¿no? Y esto también a la cantidad del movimiento, ¿no? Que las cosas pueden estar en un momento dado como una reacción en cadena. Yo le aviento aquí a la pelota
y estas pelotas van a estarse moviendo y a su vez van a mover otras. Y esto es lo que nos lleva al siguiente tema. Muy bien, ¿alguna duda con estos aquí? ¿No? Profe, yo Dime, tengo una pregunta, dime, pero es Ariel, de la energía. dime, Ariel. ¿Cuál es la energía más limpia de todas? Pues en realidad es todo un debate porque no existe una como tal. Cuando hablamos en este caso de conceptos, por ejemplo, de lo que son las energías limpias versus las energías, en este caso, contaminantes, estamos hablando mucho de cuestiones que implican, por ejemplo, el uso de materiales fósiles como el carbón, ¿no? Pero el carbono, cuando tú lo utilizas, pues va dejando una huella, ¿no? La huella del carbón, es decir, va dejando, sí, los elementos, va dejando O2, CO2 o CO3 en este caso, lo va dejando y es muy difícil en este caso que vaya desapareciendo. Entonces, contaminación, en este caso, minas, contaminación del aire, de las aguas. Entonces, obviamente hay una secundancia. Estas, por su lado, comenzaron con esta, ¿no? Entonces comenzaron siendo muy por ahí de los 50, 60, llegaron con la promesa de que no iban a contaminar, pero bueno, lo vimos con estos accidentes como el de Chernobyl o el que pasó en Japón con el terremoto, ¿no? Vimos como los reactores, en este caso, pues tuvieron problemas, escaparon y dejaron contaminados zonas enteras, en este caso, ¿para qué? Pues la vida prácticamente se acabó ahí, ¿no? Y otras formas de vida animal han prevalecido, pero la vida humana, pues no ha podido retomar ahí. Entonces, esta llegó como con esa promesa. Ahora la que tiene un gran, o digamos que se le tiene una gran promoción es esta, ¿no? La eólica y en este caso, la calorífica a través de los paneles, de estos paneles que vemos, que son cristales, ¿no? Que los ponen ahí, llega la luz del sol y estos paneles tienen una manera de capturarlo y se transforma también a través de un dínamo y se transforma en energía eléctrica. Entonces, estas dos, ¿no? La de los paneles y la eólica es la que ahorita tiene mayor, digamos, aceptación como energía limpia, aunque tiene también digamos, tiene sus contradicciones por el uso que hace de algunos recursos para generar ello, o digamos para la construcción incluso de las mismas torres estas que viste, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué implica ir a poner unas torres de estas generadoras de energía eólica en una comunidad, ¿no? ¿Cuánto contaminan? ¿Qué sirven? La contaminación visual también, o la contaminación en este caso que puede tener de las ondas que generan, las vibraciones. En fin, entonces, sí es un debate abierto, aunque tienen una gran ganancia a nivel, sí, a nivel ambiental, político, social. Se está tendiendo a que las sociedades cada vez generen su energía a través de estos recursos, ¿no? Con la eólica y con la calorífica de estos. Sin embargo, y quiero siempre ponerlo ahí, hay que ver después en algunos años qué va a pasar con esto y no como la promesa que pasó con esta, ¿no? Que llegó con las mismas expectativas y bueno, hoy vemos los problemas que tenemos. Pero sí, serían esas, básicamente, Ariel. Gracias, profe. Ujú. Muy bien, entonces pasamos a ¿no? Que son las interacciones de la materia. ¿Y qué son las interacciones de la materia? Es un poco la cuestión del movimiento, último que vimos, que está aquí, ¿no? De la ley de conservación del movimiento, es esto. Entonces, por ejemplo, alguien de ustedes me podría, antes de pasar al tema, para poderlo explicar mejor, ¿alguien me podría explicar una definición así muy básica de lo que es el frío y de lo que es el calor? ¿Qué sería el frío y qué sería el calor?
A ver, ¿alguien? Emiliano, Fernanda. ¿Qué es el frío y qué es el calor? ¿O cómo lo diferencian ustedes? Pues por las altas y bajas temperaturas, ¿no, profe? Por la temperatura. Digamos, la temperatura es la que mide el calor, ¿no? O en este caso. Fíjate la palabra que estoy usando, ¿no? Que mide el calor. Eso es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de calor y frío son conceptos que nosotros inventamos para poder entender básicamente el movimiento cinético de las partículas. Entonces son grados diferentes. Aquí en esta animación vemos una serie de partículas, o podemos imaginarnos que son partículas que se están moviendo. Así se están moviendo prácticamente todo el tiempo, todo el tiempo. Y sea la intensidad se mueva mayor o menor, esto es lo que genera que haya energía y esa energía se transmite en forma de calor y la temperatura solamente es una forma para medir esa cantidad de calor. Entonces, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo mismo que sucede con el agua. Aquí el agua, obviamente, en un hielo, podemos ver aquí, se está moviendo, se sigue moviendo porque las partículas no dejan de moverse. Eso es muy importante. Eso es como una idea muy, muy importante. O sea, no están en estado, no se quedan sin moverse, siempre se están moviendo. Entonces ahí está moviéndose. Pero el rozamiento aquí, si se fijan, se están rozando y están muy pegados. Cuando están en estado líquido se pueden mover en muchas formas, de otras maneras. Y en estado gaseoso, las mismas partículas, pues obviamente, también se mueven, pero están más separadas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Supongamos que aquí tenemos el agua. Entonces aquí, y este es un hielo. Entonces aquí se siguen rozando las partículas aquí y esto también genera calor. Entonces ustedes si se ponen un hielo, por ejemplo, de unos 20 grados centígrados, ¿qué le pasaría a su mano si ponen un hielo en su mano? ¿Qué le pasaría? ¿Qué se imaginan que pasaría? Se pondría caliente la mano, ¿no? Ujú. Se quemaría, exactamente, se te quemaría la mano. O sea, lo mismo que sucede con el fuego te pasaría ahí. ¿Por qué? Pues porque hay un calor en este caso también, ¿no? Solamente que cinéticamente está transmitido de otra forma, porque esto lo está generando esta conjunción de ahí, ¿no? Entonces, obviamente, el cero absoluto es cuando las partículas dejan de moverse, es decir, cuando ya no se mueven, ese es el cero absoluto. Mientras, entre más grados vaya bajando, obviamente también está generando calor. Entonces, por eso la gente que manipula hielo y todo ese asunto tiene cuidado. Porque lo primero que hace, nunca lo hagan, ¿no? Que cuando esté, por ejemplo, haciendo mucho frío, nevando o todo ese asunto, pongan la lengua en un tubo, ¿no? Porque pues, se queda pegado de entrada, ¿no? Hay incluso algunos videos de gente tonta que hace esto, que está nevando y va y ponen la lengua sobre una pared o sobre una lámina y se les queda pegada la lengua y luego es súper doloroso, ¿no? Porque tienen que echar agua caliente y en fin. Entonces, obviamente esto, cuando es líquido, obviamente el agua, por ejemplo, a 100 grados comienza, está muy caliente y empieza a moverse así, ¿no? No pasa nada. Pero cuando es el gas, por ejemplo, el gas está haciendo un movimiento, entonces está a 100 grados, ¿no? Y esto es lo que, por eso se utilizan las ollas express que utilizan sus mamás, ¿no? Las ollas express, ¿no? Porque si yo pongo a calentar aquí, digamos, un bistec, ¿no? Por decirlo así, un bistec. Lo pongo aquí a 100 grados con el agua, con abierta la olla, pues obviamente va a tardarse quizá 30 minutos, ¿no? En hacerse. Pero si lo ponemos en olla express, se va a tardar 10 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente si se fijan aquí, la cantidad, cómo se están moviendo estas partículas, obviamente generan más calor. Pero como está cerrada la olla express, por eso las ollas express son tan gruesas, ¿no? Son muy gruesas. ¿Por qué? Porque el vapor se pone excesivamente caliente, es un vapor muy caliente. Entonces, obviamente, hace que el bistec aquí, pues, se pueda hacer más rápido. Es también algo como, se le conoce como baño María, ¿no?
Seguramente sus mamás conocerán estos conceptos o por qué utilizan las ollas express y todo eso. Entonces, obviamente, esa es la teoría cinética del movimiento. Perfecto. ¿Alguna duda con esto? Ahora sí. Profe, Dime, Mariana. Valeria, Ah, Valeria. Valeria. hay un cuarto que se llama plasma o Ajá, algo así. exactamente. Hay un estado que es el plasma. Exactamente. El plasma es una gelatina, ajá, hipercaliente, ¿no? O sea, muy caliente. O sea, es una especie casi como la lava. ¿Ya ves cuando cae la lava? Esa sería plasma. Ujú. De hecho, el sol es plasma. Entonces, eso sería, o sea, es como una especie de líquido gelatinoso en un estado muy extremadamente caliente, que se forma después de este. O sea, aquí sería sólido, líquido, gaseoso y después seguiría el plasma. O sea, este plasma, ¿no? Cuando lo calientas a un grado tal, se empieza a convertir en esto. Entonces, imagínate una gelatina hirviendo. O sea, pero sin perder la proporción de la gelatina, pero hirviendo. Eso es el plasma. Uh-huh. Y hace muchos años, cuando se vendían las televisiones, cuando las teles, por ejemplo, se vendían así, teles de plasma, pero no era el plasma ¿no? No era este plasma. Lo que hacían es que es un líquido, es una especie también de gelatina, pero en frío, ¿no? Que lo que hacía era transmitir las imágenes, ahí la luz. Pero si ustedes veían la pantalla, se veía muy difuso. La única cuestión tenía es que era delgada la pantalla, pero las imágenes eran difusas y se movían de un lado a otro, pues no se veía bien y todo. Y las pantallas, ahora que tenemos las pantallas de LCD, son puntitos, ¿no? Puntitos luminosos que prenden y apagan, en este caso, y nos dan la sensación del movimiento. Pero sí, este plasma, este líquido, que no tiene nada que ver con este, porque este es un plasma hipercaliente, ¿no? Muy caliente. En este caso, una gelatina caliente. A ver, déjame buscarte aquí, porque este es bien interesante. Ajá, Profe, dime, ¿y Ariel. y sus moléculas cómo están? ¿Muy separadas, muy juntas o cómo es del plasma? Sí, de hecho no, es una combinación entre las tres. Es una combinación de las tres. Son, digamos que hay sectores muy pegados y otros sectores muy despegados. Entonces sí tiene esa característica. Por eso es un estado tan curioso. El Sol, de hecho, es así, ¿no? De hecho, todo el Sol, todo su materia, aquí ya encontré una, todo su capacidad es exactamente así. Aquí ya encontré la imagen del plasma, que puedan ver. Ahora hay que traerlo. Y para que la vean ustedes aquí. A ver, estamos aquí. Acá, aquí está. Y aquí la pegamos. Bien, y bueno, déjenme borrar esto porque no se ve todo terrible aquí. Aquí. Muy bien. Entonces, vean, ahí se ve un poco el plasma, si te fijas, Ariel. Ahí. Ajá. Entonces, aquí el plasma es una combinación, ¿no? De los tres pueden estar juntos, o sea, muy separado, como aquí el gas, ¿no? Que está muy abierto, aquí junto y aquí está muy pegado. Aquí es una combinación. Hay sectores muy pegados y otros muy abiertos. Ujú. Eso sería. Profe, y otra duda, estaba pensando en lo del sol. ¿Y están todos revueltos o están por secciones? O sea, las moléculas. No, en el Sol, en este caso está, aquí encontré otra, otra imagen todavía más bonita. No, eso no lo sabemos en este caso porque primero no hemos tenido ese acercamiento tan preciso con el Sol, ¿no? Entonces no tenemos esa determinación. Pero lo que sí sabemos es cómo se trabaja, cómo se proyecta a través del calor o de los rayos
solares. Entonces, lo que se ha encontrado en este momento, por ejemplo, son, digamos, secciones que luego se les llaman manchas solares. Entonces, el Sol tiene esa capacidad que de vez en vez salen unas manchas solares, unas manchas negras, entonces, y que algunas hacen explosión, algunas quedan ahí solamente, y entonces muchos de los científicos piensan que son secciones, en este caso muy contraídas, de plasma, es decir, donde están muy juntos. Entonces, donde vemos esta situación. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Aquí las vemos como están separadas. Hay unas secciones donde están muy juntas, como estas dos que están aquí, ¿no? Estas dos que están aquí, o estas dos de acá. Entonces, cuando se juntan mucho y se ven estos, te digo, famosos manchas solares, entonces se piensa que son secciones donde la materia están muy pegadas las partículas, ¿no? Entonces, no sé si han visto alguna vez las manchas solares, que hay mucha gente que le preocupa. Aquí encontré una. Entonces, hay mucha gente que se asusta cuando ve las manchas solares. Aquí está, porque piensa que son como, se va a acabar el mundo, ya saben, esas cosas. Y no, son estas, ¿no? Aquí se ven, aquí se pueden ver. Entonces, estas serían un poco, Ariel, las ideas, ¿no? Si este es el Sol y estos pequeños hoyos, entonces se ven así, son como pequeñas concentraciones y los científicos piensan que es el plasma más concentrado, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda con esto? Gracias, profe. No, gracias, profe. Todo bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces pasamos aquí a la cuestión de la calor y temperatura. Entonces ya vemos que el calor en este caso es derivado del movimiento de las partículas y la temperatura es cómo lo medimos. Esto es muy importante, es la forma de medirlo solamente. Entonces, obviamente, los termómetros van a medir en función tanto del calor, en este caso, o cinético o del frío cinético. Entonces, muchos de ellos tienen el mercurio. Esto rojo es mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio se dilata, es líquido, tiene esa capacidad de ser líquido. Entonces, obviamente, pues podemos medir de una manera muy, muy interesante. Muchos de los científicos llegaron al acuerdo de que medir a partir del punto de fusión del agua, es decir, cuando el agua se congela. Entonces, el agua se congela a los 0 grados, ¿no? Y aquí lo tenemos. Entonces, aquí lo pongo pluma, C en los grados Celsius, tenemos 3 grados, 3 formas de denominar. Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Este es el que usamos en el sistema métrico decimal o en el sistema internacional de medidas. El Kelvin es la medida científica. Ojo, es muy importante. Esta es la medida científica, es decir, esta solamente le interesa a los científicos que hacen viajes al espacio o investigan partículas, ese utilizan, no a nosotros. Y los Fahrenheit es el sistema inglés, que es el que utilizan en Inglaterra, los países que están adheridos al sistema inglés y los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ojo porque no sé, Ariel, si venía una pregunta sobre esto, de conversión. Entonces, el agua en el sistema Celsius se congela a los 0 grados. En el sistema Kelvin, en este caso a los 273 grados Kelvin. Y en el Fahrenheit a los 32. Estos son los que nos interesa, ¿no? Convertir los grados. Y el agua, el punto de ebullición, ya sabemos que es a los 100 grados, el agua empieza a hervir. Y en el sistema inglés es el 212. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas para convertir? Entonces, ojo, estas fórmulas, ya saben que estas se las mando, pero esas son muy importantes. Ariel, ¿no te vino esto en tu examen pasado? ¿Hacer una conversión? Creo que sí, profe. Sí, sí lo vi en matemáticas, porque en habilidad de matemática no venía, pero en matemáticas sí. Sí, sí viene a ser este tipo de conversiones, ¿no? Entonces, la conversión que nos interesa a nosotros es estas dos, ¿no? Esta de aquí, ajá, y esta de acá, a ver, entonces ya se me fue. Entonces, de Fahrenheit a Celsius, ¿no? En este caso, y de Celsius a Fahrenheit, o sea, estas dos. Esta de aquí, se las marco, y esta de acá.
esas son las que nos interesan realmente hacerlas, ¿no? De Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, 40 grados, ajá, aquí yo pongo, aquí borro esto, pongo la pluma, ¿no? Y digo, quiero convertir, en este caso, 40 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces pongo 5 por 40 menos 32 entre 9. Ujú. Y así convierto de Fahrenheit a Celsius. Ahora, si yo quiero convertir, en este caso, 20 grados centígrados a Fahrenheit, entonces pongo Fahrenheit igual a 9 por 20 grados, en este caso, entre 5 más 32. ¿Sale? Esas serían las dos fórmulas para poder convertir de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Perfecto. Entonces, esto puede venir como forma de conversión o solamente reconocer la fórmula. Entonces, esto es muy importante que la tengan. Entonces, ahorita les digo, ahorita se las mando esto, pero lo vayan practicando. En el examen del viernes vamos a practicar mucho esta parte de los grados y les voy a poner las fórmulas ahí, ¿no? Muy bien, y luego en la misma cuestión de la cinética tenemos cómo el calor se puede transmitir. Entonces tenemos tres formas. Radiación, por ejemplo, cuando lo tenemos en el fuego, o sea, está radiando el calor directamente de las llamas a la olla. La conducción, es decir, el agua se calienta y transmite el calor al tubo, ¿no? Aquí. Y convección es en el sentido de que a través del vapor lo está transmitiendo. Entonces, el calor se genera aquí, se transmite directamente aquí a la olla, y la olla puede hacerlo por conducción o por convección, es decir, ya el agua hirviendo como tal, ¿no? Esas son las tres formas de calor, de transmitir el calor. Y también uno de los efectos de calor, y lo vemos con los puentes, por ejemplo, ahora que vimos que se cayó el puente ahí en el metro, pues muchas de las cosas se explican también por esto, por el tipo de materiales. Entonces, por ejemplo, los puentes, todo lo que se hace en los edificios, toman en medida eso, y son una serie de fórmulas físicas bien interesantes, porque, por ejemplo, todos los metales, como este acero, cuando hace frío, el acero tiende a contraerse, es decir, se hace más pequeño. Claro, es minúscula la cantidad, pero una cantidad minúscula puede, y por la cantidad y el peso y todo, puede quitar remaches, ¿no? O sea, puede botar todos los remaches que tenga. Y cuando hace calor, tiende a extenderse, o sea, tiende a dilatarse, se tiende a crecer. Entonces, por ejemplo, las construcciones que se hacen ahora siempre ponen materiales que tengan esta capacidad de que su dilatación o su contracción no sea tan complicada, es decir, que se pueda manejar y siempre dejan unos remaches aquí como abiertos, ¿no? Para que se puedan mover, ya sea si crece o disminuye, se puedan mover y no haya tanto problema. Entonces, obviamente, eso es, no sé si ustedes han pasado por puentes de fierro y todo ello, entonces siempre hay unos remaches, pero siempre tienen unos pequeños plásticos entre metal y metal para que pueda pues, suceder esto. No sé si lo hayan visto esto en los puentes. O en las carreteras también, esto también le pasa a las carreteras. Cuando ustedes pasan por una carretera, lo ven esto. Usualmente lo que ven es esto. ¿Ven cómo solucionan este problema? Lo solucionan así, con este tipo de mecanismo. Dejen ponerles aquí la imagen. Ajá. Con este tipo de mecanismo aquí, es este. Entonces, este tipo de mecanismo lo que hace es que va aquí, como se dilatan y todo, dejan este espacio libre, por si crece y todo, y lo van solucionando con estos remaches que van creciendo y todo, pero dejan, en este caso, que no se separen nunca, ¿no? O sea, que finalmente se están moviendo y estos remaches se mueven al mismo tiempo y no dejan que el elemento se separe como tal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ponen elementos, por ejemplo, aquí que se dilaten a una forma diferente, ¿no? O simplemente los ponen en medio, no en las uniones. Entonces, eso lo hacen para evitar todos estos
problemas que tienen con la dilatación. Muy bien, y ya para terminar la parte de calor y temperatura, entonces vemos este concepto del calor específico. Entonces, todos los metales y todos los materiales, en este caso, tienen un calor específico, es decir, es el calor que necesitan cada elemento para, en este caso, que 1 kilo de cualquier sustancia o materia y todo ese asunto, ¿no? Varíe su temperatura 1 solo grado. Entonces, el oro, por ejemplo, tiene un calor específico diferente al agua, pero también tiene un calor específico diferente a la plata, en fin. Entonces, cada uno va teniendo un calor específico diferente y eso, incluso en las tablas periódicas más avanzadas, viene denominado ahí su calor específico. Y ya cuando hacemos sustancias o cuando hacemos combinaciones, obviamente tenemos que combinar los calores específico de todas para sacar uno. O sea, hacemos una tabla de conversión. Perfecto. Y ya casi terminando, tenemos esta última cuestión de la cinética. Entonces, una de las cuestiones que explica muy interesante la parte de los movimientos, pues es obviamente los fluidos, cómo se mueven. Entonces, los fluidos lo vamos a ver con la ley de Pascal, con las leyes de cómo se mueven en este caso los objetos, cómo se llegan a interrelacionar entre sí, que son muy parecidos a la cuestión de las ondas y cómo se maneja un poco la electricidad. Muy bien. Y entonces, ¿alguna duda con todo lo que vimos hoy? Sin problemas alguno. Todo bien, profe, gracias. ¿Todo bien? Ajá. A ver, aquí no había visto el chat. Déjame ver aquí. Sí, sí, Fer. Sí, es lo que estoy viendo que hoy el internet estuvo malo para todos, ¿verdad? Me imagino. Bueno, entonces, pues con esto terminamos para no perder tanto a los demás chicos y nos vemos mañana, ¿no? Mañana seguimos con esto y mañana ya acabamos física. ¿Sale? Gracias, profe. No, a Que tengan buena ustedes. tarde. Hasta Igual para luego. a Pero- ustedes. Tengan muy buena Profe, tarde. tengo Dime. una duda, nada más una ya. Dime. Entonces, la energía potencial es la que se queda y la cinética es la que como que va. Sí, digamos que la potencial es la que está en ceros, es la que no se mueve, no pasa nada, es la que simplemente está ahí esperando moverse, esperando a que pase algo. Y la cinética es cuando ya se lleva a cabo, cuando ya está realizando. Entonces, Ah, ok. por ejemplo, Perdón. imagínatelo así, por ejemplo, estás durmiendo, estás en tu cama durmiendo, ¿no? Entonces, esa es energía potencial. Y al momento que suena el despertador, tú te levantas y ahí ya es energía cinética, ahí ya estás en movimiento. Ujú. Así trata de... Vale, vale. Sí, ya entendí. Muchas gracias, profe. Hasta No, luego. al contrario, nos vemos mañana. Bye bye.